Al Día es presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este episodio que hemos dedicado a un tema fundamental además para nuestras sociedades y tiene que ver con el liderazgo. ¿Tú qué crees? ¿Se nace o un líder se hace? No, sin duda se hace. Creo que un líder debe tener una cantidad de cualidades importantes, no una sola, no porque seas un jefe o lleves alguna dirección de algún espacio, te hace líder. El líder es una persona que influye en los demás, que debe tener una capacidad de delegar tareas, también de ser una persona íntegra, también, si se quiere, de esa honestidad, ¿no? Predicar con el ejemplo. Creo que esos son algunos valores, para no decirlos todos, que debe tener un líder y es fundamental en cada espacio, en los trabajos, en el área deportiva, en el área política. Se necesita un buen líder para llevar una buena dirección y poder lograr los objetivos, ¿no? Bueno, de hecho hay quienes establecen que hay jefes y hay líderes, y en eso los encontramos, eso particularmente lo encontramos en distintas instancias, como tú mencionabas hace un rato. Cualidades fundamentales, hay distintas definiciones incluso de liderazgo de distintos escritores, que las podemos revisar incluso en este programa. Dar herramientas, yo creo que una persona puede nacer obviamente con esta virtud, exacto, y también se puede formar para ser un gran líder. Yo creo que por eso incluso existen distintos estudios, formación con respecto a este tema de cómo gerenciar y cómo acompañar además a las personas que tienes a tu cargo, porque es una gran responsabilidad. Estoy hablando obviamente de quienes asumen cargos en distintas instituciones, ya sean públicas o privadas, y cómo cambia además esta perspectiva dependiendo del lugar donde te encuentres, si tiene que ver, digamos, algún elemento geográfico, cultural, cómo influye en este sentido. Lo importante es que revisaremos pues algunas de esas definiciones, revisaremos cuáles son esas cualidades, revisaremos si es posible que una persona se pueda formar en esta instancia y daremos recomendaciones a quienes asumen estos cargos de responsabilidad, cómo pueden hacer y cómo pueden lograr ser un líder para lograr esos objetivos que se plantea esa institución o esa empresa o esa asociación o como sea que se le llame a esa instancia. No, y que lo podemos ver incluso a veces en la casa, y este tema del liderazgo puede ser incluso hasta temporal, ¿no? Puedes ser líder en algún momento por alguna circunstancia que te tocó asumir alguna situación incluso personal o colectiva en el hogar, en alguna situación. Alguien debe tomar la batuta y llevarlos a buen puerto o a puerto seguro. Pero bueno, ¿sabes quién también nos habla mucho de liderazgo? Carla. Adelante. ¿Alguna vez has escuchado decir que alguien es un líder? Políticos, deportistas, gerentes, la etiqueta se usa con frecuencia, pero ¿qué significa realmente ser un líder? No basta con ocupar un cargo para ser un líder. Un verdadero líder guía, dirige e inspira a otros hacia un objetivo en común. Un buen líder sabe potenciar las habilidades de cada miembro del equipo, creando un ambiente donde todos aportan al bien común. También establece metas claras y específicas, proporcionando la dirección necesaria para alcanzar el éxito. La comunicación efectiva es esencial para un líder. Debe ser capaz de transmitir ideas, escuchar con atención y valorar las opiniones de los demás. Un líder predica con el ejemplo, inspira a través de su trabajo duro, honestidad y ética. También empodera a su equipo, delegando responsabilidades y creando un sentido de pertenencia. El liderazgo no es un título, es una forma de ser. Es la capacidad de inspirar a otros para alcanzar grandes cosas juntos. Desarrolla tus habilidades de liderazgo y marca la diferencia en el mundo.
Marca hay la algo, diferencia. exactamente, a esa frase me iba a referir que mencionaba Carla. Si hay algo que a uno lo marca a lo largo de su vida, son estas personas que se convierten en líderes y que de alguna u otra manera también te enseñan a cómo sobrellevar ciertas situaciones, así de repente no se muevan como en el mismo espacio. Yo creo que todos debemos aprender como ciertas cualidades específicas y ciertas recomendaciones para saber reconocer quién puede ser un líder y para además, ¿por qué no? En algunas instancias también ser esa figura que quizás necesita ese equipo también para motivar en distintos proyectos. Sin duda alguna que es así, y ese líder inspira a otros, y también ese líder no es de esas personas que quizás tienen temor a que los demás se formen o se capaciten, porque no tiene temor a que el otro lo supere. Más bien el líder promueve esa formación y esa capacitación en el equipo de trabajo para poder delegar y estar tranquilo al momento de que alguno asuma una u otra tarea. Saludamos a nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, Whitney Testa, como siempre allí atenta para llevar también esta información a las distintas comunidades, y es momento de conocer quiénes nos acompañan el día de hoy, que tienen experiencia en este sentido para abordar pues este tema tan importante en nuestras sociedades en este momento. Adelante. Ya están con nosotros. Bienvenidos. Tenemos a Taylor Rodríguez, doctor en Ciencias Gerenciales. Bienvenido al día. Gracias. Bienvenido, Taylor. Gracias. Y también tenemos a Néstor Bastidas, PhD en Seguridad y Defensa Integral. Yo les pregunto a los dos, y no sé quién quisiera comenzar, ¿el líder nace o se hace? Bueno, primero que nada agradecer la invitación y felicitarlos a todos los integrantes del canal de Todos los Venezolanos en este 60º aniversario, en este mes aniversario. Gracias. De esos 60 años. Bueno, ustedes lo comentaban al principio y Carla también nos lo manifestó en ese micro que ustedes utilizaron para la presentación. Y siempre se ha debatido, pero ya más que comprobado está de que nacemos a veces con algunas habilidades y competencias, pero con el paso de los años y la capacitación, bueno, vamos formando y vamos desarrollando esas habilidades y esas competencias, porque de eso se trata precisamente lo que es el proceso de educación. Y cuando hablamos de la formación de un líder, o sea, coincide conmigo en cierta por forma, supuesto, que uno nace como con esa chispita, pero se puede formar incluso por para supuesto, mejorar en este sentido. de manera innata, unos tienen más desarrollada esa capacidad o esa habilidad, pero se puede ir formando, ¿ok? Cosas distintas que pudiese pasar cuando hablamos de un deportista, que claro, inclusive los deportistas, todos tenemos las capacidades para lanzar una pelota, pero no todos tenemos la conformación después biológica como para lanzarla a 100 millas por hora y en un strike. No nos pasa a todos. No nos pasa pero también pasa que quizás puede tener la habilidad, pero no tiene ese liderazgo que pueda seguirlo a los otros. Es decir, pueden admirarlo por esa capacidad o esa habilidad, pero no tiene esa capacidad de liderazgo en que los demás puedan seguirlo, porque también influye de cierta forma el tema de la humildad, ¿no? De cómo puede esa persona asumir esas capacidades y esas potencialidades. No, y fíjate que uno de los rasgos y características que dice la teoría que el líder debe tener es una humildad, aunque pareciera también que por esa capacidad de motivar, que es precisamente lo que es un líder, es un motivador, pudiese parecer una persona egocéntrica, una persona que quiere ser más que los demás, pero no, precisamente hay esos momentos donde pudiese estar motivando o donde pudiese estar incentivando un equipo de trabajo, y esas personas se van a dar cuenta de lo humilde que es la persona o el líder. Precisamente ustedes lo comentaban, la diferencia entre el líder y el jefe, y es lo que siempre se busca complementar. O sea, que no solamente sea un jefe, sino que desarrolles las habilidades y capacidades para poder motivar, que es lo que se busca dentro de las organizaciones, dependiendo del modelo de negocio a la que se dediquen. Eso es lo que uno siempre recuerda, ¿no? Néstor Bastidas, bienvenido a este espacio. ¿Cómo lo ve usted? ¿De qué se trata además el liderazgo cuando hablamos en esto? Y en distintos ámbitos, como lo mencionaba también Taylor. Bueno, yo creo que es propicio, primero que nada, pues agradecer la invitación. Y con el debido respeto, pues Taylor Rodríguez fue un referente justamente de liderazgo. Dirigió una gran institución como es el Instituto de Altos Estudios en Seguridad de la Nación, del cual egresé. Bueno, se vivieron muchísimas experiencias, y cuando nosotros mencionamos que un líder es el que busca hacer que el que está en ese entorno vaya creciendo, es porque sencillamente hay una concepción de que el crecimiento, no solo personal, sino espiritual, de todos los que están allí, favorece a todos.
y eso se va disipando en el entorno, eso va generando una especie de entropía que va a favorecer definitivamente a los que pertenecen a ese líder, a los que acompañan a ese líder y a los que vengan después de ese grupo. Por eso, con el debido respeto, pues yo mencionaba a Taylor Rodríguez porque, o sea, esta institución tiene una característica muy particular. Las responsabilidades que en el sentido académico, por poner un ejemplo, tienen todas las personas, va generando un impacto positivo, un impacto que transforma. Y es así como todas las escuelas del pensamiento filosófico, las que se orientan en Sócrates, en Platón, en Aristóteles, que son los principales filósofos de la cultura occidental, del hemisferio occidental, vemos cómo desarrollan esos criterios. Y yo creo que el punto cumbre de todos estos pensamientos que nos orientan a estructurar que el liderazgo viene acompañado de una estructura de valores, de la humildad, sobre todo de la humildad, es justamente Martin Luther King Jr., ¿verdad? Cuando él establece que el vínculo entre el que tiene la capacidad de estimular y aquel que recibe ese estímulo externo permanece en el tiempo, y cuando ese líder ya no está, ese estímulo se mantiene y genera un efecto dominó sobre el resto del entorno y cambia aquello que se aspiraba a cambiar en un principio. Y así es como vimos que efectivamente con la partida, digamos, de este plano de Martin Luther King, ¿qué ocurrió? Todo el sistema y las castas y todos aquellos procesos negativos que llevaban las sociedades de Europa y de Norteamérica fue progresivamente perdiendo vigencia, y llegamos a lo que tenemos hoy en día, que tenemos capacidad de cuestionar y de favorecer nuevas dinámicas. Eso es liderazgo, transformar. Partiendo de lo que dicen esto, también es fundamental, ¿no? Porque hay personas que dejan una idea, un proyecto, y que no, ya, sí, por decirlo así, todo eso, esas enseñanzas quedaron, a pesar de que la persona quizás físicamente no está, pero está su proyecto y están sus ideales allí, ¿no? Bueno, obviamente cuando hablamos de un proyecto se habla o se plantea específicamente la durabilidad, ¿no? Y que se puedan tener resultados positivos independientemente de la persona. A eso iba. ¿Cómo generar? ¿Existen algunos estilos que tengan que ver con el liderazgo, formas de hacer? O sea, ¿cómo una persona se puede encaminar? De repente esas personas que nos están escuchando, ¿no? Quieren coincidir o quieren conectar con ese grupo de trabajo en el que tienen. Usted mencionaba varios aspectos. Néstor mencionaba pues su experiencia, además, según la experiencia que usted ha tenido, ¿qué le ha permitido llegar y conectar con ese equipo de trabajo que ha tenido? Bueno, sí, fíjate que nos basamos siempre para hablar de todos estos temas en lo que la teoría te puede manifestar, porque forma parte de lo que la experiencia ha llevado y se ha sistematizado de alguna manera para poder transmitir ese conocimiento. Yo debo también comentarles, yo soy general de brigada en reserva activa del Ejército Bolivariano, y precisamente por eso fui director del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación. Se requiere un perfil, obviamente, para asumir ese cargo. Exacto, bueno. Entonces fíjate que cuando hablamos de estilos de liderazgo, pues la teoría nos enmarca muchos. Lo importante de estos estilos es que el líder debe tener la habilidad para poder combinarlos. Pudiésemos nosotros posiblemente hablar de un estilo de liderazgo que está cobrando mucha vigencia actualmente, y es precisamente por la dinámica social. Ajá. Y es el estilo de liderazgo que pudiésemos llamar que es un poco más libre. A veces se llamaba el de laissez-faire, que era el de dejar hacer o dejar pasar. Y no solamente eso, sino que lo que busca es que los equipos de trabajo, en función de la filosofía, del modelo de negocio o de la organización, precisamente den esa libertad. ¿Qué se está buscando ahora en las nuevas organizaciones? Es precisamente poder abarcar y poder adaptarse a cómo ha venido cambiando y evolucionando la sociedad. Entonces, ya inclusive de esto de los estilos de liderazgo aún se mantienen. Se habla todavía del estilo de liderazgo autocrático, donde es solamente que se da instrucciones, pero debe haber siempre ese carisma por parte de este líder. Pero llegan momentos en donde tú tienes que tomar decisiones porque no tienes mucho tiempo para hacerlo, manejas una información que te permite tomar una decisión sin consultar a tus asesores, claro, o consultar a tus equipos de trabajo. Entonces, en este sentido, pudiésemos hablar ahora, por hablar de estilos, el estilo de Elon Musk, que dice que toma decisiones sin consultar mucho, sus reuniones son muy rápidas, pero precisamente en el modelo de negocio, en el mundo donde se desenvuelve, se necesita ese tipo de decisiones, ¿ok? Pero generalmente el estilo de liderazgo debe llevarte ahora
y poder llevar adelante a las organizaciones, como llamamos actualmente las organizaciones transcomplejas, donde se manejan, ya ni siquiera tú manejas equipos multidisciplinarios, como se decía antes, ¿no? Ya tú manejas equipos que las personas pudiésemos hablar que se encuentran en el estilo de la capacitación de la transdisciplinariedad. ¿A qué me refiero? Bueno, que ya son personas que no solamente conocen de diferentes disciplinas, sino que tienen la experiencia de poder haberse desarrollado en el trabajo de estas disciplinas, de manera tal de que esto reduce los tiempos de respuesta de las organizaciones y hace las reuniones mucho más rápidas, las tomas de decisiones son mucho más efectivas, precisamente porque hay mayor experiencia. Ahora, Néstor, tomando en consideración lo que dice también Taylor, quizás si lo llevamos al plano local en Venezuela, obviamente hemos estado sometidos a muchos ataques, el tema del bloqueo, las medidas coercitivas y unilaterales. Ahora, en ese sentido, ¿no? Es quizás más fácil en algún otro momento haber gerenciado o llevar la dirección de alguna institución o de alguna institución sí, del Estado con bastantes recursos. Ahora, liderar bajo estas circunstancias que vivimos en nuestro país se hace un poco más complejo y el liderazgo debe ser un poco más, quizás debe tener otras características, ¿no? Efectivamente. Fíjate algo. Hay dos palabras fundamentales que tú has utilizado, que es el tema de la dificultad, ¿okay? Y el tiempo o el momento histórico que le corresponde a cada líder. Luego de la siembra del comandante Hugo Chávez, pues hemos notado que la curva de esa dificultad se ha ido elevando progresivamente. Eso solo puede implicar una cosa, y esa es una de las grandes virtudes que han tenido los liderazgos de Venezuela más recientemente y de América Latina. ¿Cuál ha sido ese elemento? La capacidad de ver que en medio de estas dificultades, escasez de recursos, una complejización de los entornos, no solo locales, sino regionales y globales, estos han permitido a esos líderes y a quienes los acompañan y a las personas que están siendo liderizadas por este grupo de personas que van a ser efectivos, eficaces y eficientes. Cada uno de estos términos responde a algo en concreto: tiempo, recursos o al uso óptimo de ambos durante el desarrollo de estos procesos complejos. Lo hemos visto justamente con el tema de las medidas coercitivas unilaterales. O sea, ya creo que, corríjame si me equivoco, ya rebasamos las 1000, el millar de medidas coercitivas unilaterales. ¿Y eso en qué ha incidido sobre la venezolanidad, sobre nuestra cotidianidad? Pues sencillamente hemos desarrollado habilidades, capacidades y destrezas para sobreponernos o para subvertir. La flor de piel. Exacto. Y en todos los sentidos. Es correcto. Así, en todos los sentidos. El general Taylor hablaba de un personaje muy particular y vamos a retomarlo. ¿Quién es? Es un empresario. Es un empresario. Y todos nosotros somos empresarios. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción de que vamos por unas metas. Nosotros en principio somos líderes de nosotros mismos para luego ejercer liderazgo sobre el entorno. Entonces, Al regreso me gustaría, Néstor, conversar acerca de este sentido, ¿no? Cómo se aplica el liderazgo en distintas etapas de la vida, desde lo familiar, como tú bien mencionabas, porque obviamente lo interesante, además de este tema que estamos tocando, es que usted puede aplicar pues todas estas herramientas, incluso a lo largo de su vida, no solo en el ámbito laboral, sino, ¿por qué no?, en el ámbito familiar también, en estos momentos donde lidiar de repente con distintas opiniones, o de repente lidiar con las decisiones, por ejemplo, de los adolescentes en casa. O sea, todas estas herramientas pueden servir para aplicarlas en distintos ámbitos de la vida. Hacemos una pausa, Roger. Claro que sí, Jocelyn, pero es momento de publicidad. ¿Sabías que la forma más rápida de pagar es con pago móvil BDB-QR? Con solo escanear el código QR desde BDB App, obtienes los datos y juácata. Tu pago es al instante. Porque para el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Eres tú. Ya Pausa. venimos. ¿El líder nace o se hace? Pues ni una cosa ni otra. Ni nace ni se hace, porque el líder, como tal, no existe. Es una leyenda urbana, es un mito que nos moviliza en direcciones equivocadas, como quien busca a Papá Noel o al Bigfoot. Un estudio actual, con una base muy amplia, descubre que el 80% de las personas dicen no sentirse comprometidas ni con su trabajo ni con su empresa. De ellas, el 70% afirma que el responsable de esto es su jefe inmediato. Realmente sí existe el liderazgo, no vamos a negar una realidad tan vieja como el ser humano. Lo que pasa es que el liderazgo no es una cualidad de las personas, es una cualidad de las relaciones.
Como nos recuerda Peter Drucker, el liderazgo es lograr que las miradas apunten más alto. Nuestra misión como directivos, como padres, como comerciales, como amigos, no es ser líderes, es construir relaciones lideradas. El liderazgo no consiste en 5 personas que me admiran a mí. Consiste en 6 personas enamoradas de una meta. Y enamoradas de una meta que tiene que estar fuera de la propia realidad del equipo. Se sienten vocacionados, llamados a servir. Hay un pensador italiano que, parafraseándolo, nos da quizás la clave. La reflexión sobre quién soy es estéril, no da fruto. La verdadera pregunta es ¿para quién soy? Mirando a mi hijo o a mi hija aprendo a ser padre. Mirando a mi cliente aprendo a vender. Mirando a mis colaboradores aprendo a dirigir, a construir equipo. Mirando a mi pareja aprendo a ser esposo o esposa. Aprendo en el fondo en cualquiera de ellas a liderar. Bueno, allí veían a Enrique Carreño, experto en liderazgo, quien daba algunas quizás orientaciones, ¿no?, en todos esos espacios en los que somos liderazgo, y retomando lo que estábamos conversando en la pausa anterior, cómo en Venezuela han surgido liderazgos de todo tipo, y hay que hablar de la mujer venezolana sin duda alguna, quien ha sido víctima de todas estas sanciones y todas estas medidas coercitivas, y que ha salido adelante y que lidera todos estos espacios de organización y que ha tomado la vanguardia, ¿no?, en todos estos espacios. Taylor decía también que... Mucha creatividad y mucho esfuerzo también. En este contexto. En el segmento anterior yo mencioné un personaje que tiene habilidades gerenciales, lo ha demostrado. Pero el hecho de que tengas la habilidad y tengas esa capacidad, si el impacto social de lo que tú dices, de lo que tú haces, no es positivo, ¿qué estás haciendo? Entonces el liderazgo viene enmarcado y viene cargado con una grandísima responsabilidad social. Es así. Y entonces, enmarcándolo en lo que decía Aníbal en el segmento anterior también, cuando hablaba de cómo nosotros los venezolanos hemos liderizado instituciones públicas y privadas para sobreponernos a más de 1000 sanciones, y se dice fácil hablar de 1000 sanciones, pero esa violencia económica ha permitido que el liderazgo venezolano haya trascendido, y que sepamos entonces nosotros, con muy pocos recursos, con muy poco tiempo, pues sobreponernos a todo ello. Eso dice de la capacidad innata del pueblo venezolano para sobreponerse a cosas que de alguna u otra manera nos buscan verdaderamente que renazca pues esa creatividad que nos distingue a nosotros. Fíjate cómo hemos demostrado cuando muchos entes opositores a todo lo que se ha venido haciendo desde hace muchos años hablaban muy mal de la educación venezolana. Es así. Y fíjate entonces cómo ingenieros, médicos, gerentes a nivel mundial han demostrado la capacidad y el talante del que estamos hechos. Y si hablamos de las mujeres, pues de las mujeres venezolanas, vean cómo se ha venido formando un liderazgo social importantísimo. Cómo en la experiencia que me ha dado la vida, me ha tocado ver cómo señoras de comunidades, tuve mi oportunidad también de ser presidente de PDVSA Gas Comunal, y vi como señoras de casa, amas de hogar, que podemos decir, mira, te manejan números, te manejan y te lideran una comunidad y la organizan para poder distribuir gas doméstico, que pareciera fácil decirlo, pero que tienes que tener una capacidad técnica, y tú escuchas a esas señoras, porque son señoras, no son señores, son señoras que te lideran la comunidad, te la organizan y se sientan a hablar con los responsables de la distribución del gas doméstico, mira, como si estuviesen toda la vida trabajando en PDVSA Gas. O sea, entonces es importante cómo tenemos esa capacidad innata y cómo la hemos venido desarrollando, y no solamente el desarrollo de las capacidades, no, lo positivo y el impacto social positivo que esa capacidad innata de la venezolana y del venezolano ha desarrollado para nuestra sociedad. Además que también para impulsar todos estos proyectos se necesita un liderazgo, se necesita ese equipo, ¿no? Que esa gente crea en ese proyecto para también de alguna u otra forma mostrárselo a la comunidad. Si hablamos obviamente desde lo más cercano a nosotros en materia de liderazgo, y convencerlos de que esa es una vía de repente para solucionar algún problema o para presentar una alternativa en la comunidad, ¿no? ¿Qué características tú definirías, hablando ya del liderazgo venezolano como algo, como una experiencia además muy cercana, porque todo lo hemos visto, sobre todo en los últimos tiempos? ¿Qué características, ¿no?, tiene ese liderazgo venezolano desde tu punto de vista y desde tu experiencia, Néstor? Fíjense, el liderazgo venezolano tiene una particularidad,
Y eso es lo que lo hace despuntar sobre todos los demás esquemas de liderazgo a nivel mundial. Y esa característica fundamental es la estructura de valores. El venezolano como profesional, no importa la tarea que él acometa en el lugar que sea, su estructura de valores es lo que lo define. Cuando buscan, fíjense que retomando el tema de las más de 1000 medidas coercitivas unilaterales, ¿qué ha ocasionado eso? Que muchos compatriotas se ubiquen o se emplacen desde el punto de vista laboral en otras latitudes. Y hay un caso muy particular que llama la atención, que es el caso de Chile. El 90%, entre el 80 y el 90% de los extranjeros que se contratan en Chile son venezolanos. ¿Por qué será? Por la estructura de valores. Son honestos, son respetuosos, son personas que buscan que la organización de la que hacen parte siga creciendo. Y esto no es algo nuevo, ni viene solamente por el tema de las medidas coercitivas unilaterales. Recordemos que Venezuela tiene empresas muy importantes de larga data. Venezuela es como entidad política, tiene un peso a nivel mundial. Recordemos el caso de Juan Pablo Pérez Alfonso. ¿Por qué todos se aglutinan alrededor de Venezuela? Celebramos la cumbre para fundar la OPEP en Bagdad, pero el líder de la organización, aunque no hubiese sido presidente, era Juan Pablo Pérez Alfonso. ¿Por qué? Porque hay una estructura de valores, hay que respetar, hay que considerar, hay que darle a cada uno de los miembros de nuestra estructura un valor. Y el venezolano tiene esa peculiaridad. Sabe medir, sabe cuantificar, sabe ponderar a todos los que hacen parte de una organización. No solo el que dirige, sino también el que está siendo dirigido. Ahora, y si hablamos de liderazgo, obviamente, y de venezolano tenemos que hablar de sin duda nuestro referente histórico, que es el padre de la patria, Simón Bolívar. Y si nos vamos un poco más, obviamente, de la historia contemporánea, tenemos que hablar del comandante eterno Hugo Chávez, ¿no? Entonces, eso es correcto. Eso es correcto. Eso me hace preguntarles algo, ¿no? ¿Cómo reacciona o cómo debería reaccionar un líder? O sea, ¿cómo lidiar de repente, lo hablábamos hace un rato, cuando hay que tomar decisiones inmediatas? Que justamente se necesitan personas para reaccionar a momentos inmediatos, ¿no? Y ya que mencionabas, obviamente, a nuestro libertador Simón Bolívar, al comandante Hugo Chávez, ¿cómo lidiar con una respuesta negativa? ¿Cómo ese líder puede lidiar con respuestas negativas a de repente ese tipo de acciones que se tomen? Y esto llevándolo a todos los ámbitos como lo hemos hecho desde un principio. Y esto vamos de una vez con las recomendaciones puntuales también para quienes nos están viendo. Hay una premisa que dicen que la peor decisión es la que no se toma, ¿no? Pero también hay otra premisa que te dice que la palabra motiva, pero el ejemplo convence. Y hablamos de dos grandes personajes, no solamente de Venezuela, sino del universo. Y nos referimos al libertador Simón Bolívar y al comandante Hugo Chávez. Hay un pasaje muy bonito de la historia, y es que Bolívar, para poder liderizar, de alguna manera ganarse el respeto y la empatía con los llaneros, cuentan que demostró o hizo algo que sabía que lo iba a llevar a la muerte, pero era demostrarle a los llaneros que eran tan necesarios para la causa patriota que él... Bueno, los llaneros decían, bueno, pero es que tú para nosotros eres nadie, o sea, ni siquiera eres de acá del llano. Y lo que tú haces, nosotros lo hacemos también. Bueno, Bolívar se amarra las manos hacia atrás de la espalda y se monta en un caballo para pasar un río que estaba crecido. Y por supuesto, eso era irse a la muerte, porque los mismos llaneros sabían que iba a morir. Por supuesto que lo hace, pero los llaneros lo sacan. Pero ¿qué les demostró a ellos? No solamente que él quería ser su líder, no. Que estaba les demostró dispuesto. Que estaba dispuesto a dar su vida, pero para que ellos, por la capacidad guerrera que tenían, eran necesarios para la causa patriota. Entonces el líder está dispuesto a eso, no a que lo sigan. No, el líder está dispuesto a que, y lo conversamos, a que su proyecto trascienda en el tiempo. Y para que entonces darles un ejemplo del comandante Hugo Chávez, que no nos lo contaron. Se entregó. Lo viví. Sí. O sea, como dicen también, no me lo contaron, no lo leí en historia, no lo vi en una clase, no, lo viví porque ustedes también tuvieron la oportunidad de ver lo que hizo el comandante Hugo Chávez con nosotros, lo que es el proyecto bolivariano. Y ahora, ante estas circunstancias que menciona Jocelyn, situaciones adversas, lo vemos en lo más recién ahorita, como el accionar de estas personas por el tema político, por el tema electoral. Entonces vienen y hacen una ola violenta, y el presidente Nicolás Maduro, otro líder surgido en este tema de la revolución, el primer presidente chavista, tiene que tomar las riendas y tomar el control para mantener la paz, ¿no, Néstor? Es así.
fíjense que hemos venido conversando, ¿no? Y hay un momento épico que viene posterior a la siembra del comandante Hugo Chávez. Y es cuando el presidente Nicolás Maduro toma las riendas del poder, las riendas del Estado, de la nación, del gobierno. Han sido, creo que, momentos sumamente críticos para el país. Hemos vivido unos ciclos de verdad bastante, si se quiere, desalentadores. Pero ¿qué nos mantiene aquí? ¿Qué nos mantiene unidos como entidad política y como sociedad? El liderazgo. Y por eso era que yo mencionaba anteriormente el hecho de que nosotros nos hemos redimensionado desde lo espiritual y sobre el resto de las facetas de nuestra vida. ¿Para qué? Para poder subvertir un orden que viene de afuera, que se quiere imponer desde afuera. ¿Y quién ha logrado eso? Principalmente, y desde lo político, el presidente de la República. O sea, yo creo que no hay un ejemplo más claro en este momento, no solo desde el punto de vista o desde el ámbito nacional, sino desde el punto de vista hemisférico y global, que el del presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque podemos ver que tiene un adversario formidable, el más grande de todos, que son los poderes fácticos que dirigen a su vez al gobierno de los Estados Unidos. Y él permanece allí. Han pasado muchas autoridades, han pasado muchos elementos, y el presidente Nicolás Maduro sigue llevando las riendas del Estado venezolano, de la sociedad venezolana, dirige la política venezolana asertivamente, porque aún a pesar de todas las circunstancias negativas, vivimos y somos una sociedad pacífica, que renunciamos en buena medida a la violencia, por no decir en su totalidad. Él es un ejemplo, o sea, yo creo que él es el referente en este mundo que empieza a caotizarse, un referente clave de cómo ser líder. Y de firmeza también, Y de obviamente. firmeza. Fíjense que la capacidad de liderazgo de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro, pudiésemos decir que se igualó a la del comandante Chávez. Inclusive pudiésemos nosotros, y hacemos un análisis somero, rápido, y pareciera que las dificultades a las que se ha enfrentado fueron como que mucho más duras, Más significativas, más largas inclusive que las del comandante Hugo Chávez. Y fíjense cómo su capacidad de liderazgo ha venido conquistando y salvando todos esos obstáculos, no solamente a nivel nacional, lo decía muy bien Néstor, a nivel continental y a nivel mundial. Y fíjense cómo el pueblo venezolano se ha volcado, se ha visto motivado, ha tenido esa capacidad de seguir motivando al pueblo venezolano a seguir en esta senda de la construcción de una patria soberana, de una patria independiente, y que tiene valores, y que tiene una estructura moral férrea, sólida, y que precisamente eso es lo que ha evitado que la sociedad venezolana se vaya por un despeñadero. Claro, Que se confronte incluso en una guerra civil. Exacto, Porque es lo que han querido. Ahora bien, retomando el tema en un principio, porque dijimos además que el tema del liderazgo me pasa por varios elementos importantes, obviamente el tema cultural, el tema geográfico. Era imposible no hablar del tema político porque es lo que nos compete a todos y es un referente de inmediato que tienen, digamos, en términos de lenguaje cuando hablamos desde el liderazgo. Pero desde el punto de vista empresarial, organizacional, ¿qué recomendaciones incluso se les da o les dan ustedes con la experiencia que tienen a esas personas que asumen un cargo de responsabilidad y más allá de jefes, deben ser líderes de sus equipos, acompañarlos, entender además en qué momento están y qué cosas, a través de qué valores motivarlos, ¿no?, al desarrollo de esa empresa, de esa organización, de esa instancia, por aquí y por aquí recomendaciones? Empodera a tu gente. Motívalos a que se capaciten. Motívalos a que sean creativos, más que creativos, que sean creadores. Que no tengan miedo a equivocarse. Porque el que no se equivoca es porque no hace nada. Entonces necesitamos seguir equivocando. Ya lo decía Simón Rodríguez. Sí. O erramos, mentamos. Entonces tenemos que seguir en ese camino. ¿Cómo puede lidiar un líder con un error? Mira, asumir y aprender del error. Okay. Y recapacitar y no repetirlo. Error es de humano, ¿no? Exactamente. O sea, el error es el fundamento de la condición humana. Es más, es necesario para que evolucionemos y podamos reconocernos inclusive como líderes. Si no, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, dentro de esa estructura de valores, sencillamente el errar forma parte de ello, porque nos va condicionando.
a ser cada vez mejores. Es una barrera que tú vas superando progresivamente. ¿Y qué puede aportar desde el punto de vista empresarial un líder? No solo es la formación, el tema cognitivo es importante, el tema espiritual es importante. Observen que haya un equilibrio, lo material y la manera en la que yo exhibo lo material, lo intelectual y lo espiritual también es importante. Veamos el ejemplo de algunas sociedades, como las sociedades del Golfo Pérsico. O sea, el equilibrio que puede haber entre el empresario que ejerce una espiritualidad, ejerce unas capacidades de dirección dentro de la organización económica de su sociedad, tiene que tener armonía. ¿Para qué? Para que tú la puedas proyectar en el entorno y eso pueda generar a su vez un efecto dominó y pueda proliferar. Así es como se construye el liderazgo en lo empresarial, y de allí tú puedes contagiar el resto de la organización social. Y sin duda hay que prepararse, obviamente, cuando uno asume estos cargos en materia de gerenciar, de liderazgo, para saber cómo lidiar, porque es homogéneo completamente, es distinto, diverso, corrijo. Lo que uno encuentra son distintos caracteres, distintas personalidades, cómo lidiar con todo eso sin necesidad de caer de repente en la emocionalidad. Es que efectivamente, mira, me gustaría agregar lo siguiente. Nosotros hemos mencionado 3 personajes muy importantes, no solo para nuestra historia, sino para la historia de la humanidad: Chávez y Bolívar. No quiero tocar pues, las cuestiones sensibles que tienen que ver con el presidente, que ha sido el tercer, digamos, factor o ejemplo de liderazgo. Pero observen que hay algo muy importante. Detrás de Chávez y Bolívar habían 2 mujeres. Bueno, hubo muchas mujeres. Pero y estas mujeres principalmente las que ejercían, y fíjate qué tan cierto es lo de la estructura de valores, los que respondieron a su formación, a sus primeras etapas de la vida, definieron la estructura de valores de estos dos personajes. Mama Rosa, en el caso del comandante Chávez, o sea, ¿cómo decir que no? Y si nos vamos al entorno personal de cada uno de nosotros, veremos que la figura materna es determinante en la estructura de valores y la estructura paterna es la que lo afianza. Y así es como nosotros podemos identificar patrones de liderazgo, la administración de recursos, el ejercicio de autoridad. Lo hacemos generalmente las mujeres. Es correcto. Bueno, agradecemos a Taylor Rodríguez, doctor en Ciencias Gerenciales, también a Néstor Bastidas, PhD en Seguridad y Defensa Integral. A ustedes por su sintonía. Yo soy Lincoln Rey, este servidor Roger Villegas. Esperemos que este programa haya sido de utilidad para usted en casa, para formarse como líder desde el hogar y para una mejor sociedad. Y Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Chao Whitney, chao a nuestro equipo también, y gracias a ustedes por acompañarnos. Esperamos que estas recomendaciones pues le hayan sido útiles en su día a día. Feliz tarde. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú.